¿Qué tal, compañeros? Nos encontramos el día de hoy con otro video de programación. El día de hoy estaremos viendo el tema de estructuras de control. Un programa está compuesto por estructuras de control y por estructuras de datos. El programa inicia con las primeras, las estructuras de control, que guían el orden de ejecución. Son tres las estructuras de control básicas: de secuenciación, de selección y de iteración. Como podemos ver, las estructuras de selección también pueden ser conocidas como selectivas y las de iteración como repetitivas. Hablaremos en primer lugar de las estructuras de secuenciación. Estas son estructuras de control en las que las instrucciones se ejecutan una después de otra, en el orden en el que se encuentran escritas en el programa. El formato de una secuenciación es, como podemos ver en la imagen, la instrucción 1, luego la instrucción 2, la que siga, la que siga, la que siga, hasta llegar hasta la instrucción n o última. Se dice que n es infinita porque las instrucciones se van ejecutando desde la primera hasta la enésima instrucción una a una. Como les decía, es n. ¿Por qué n? Porque no se sabe exactamente el número de instrucciones que serán, ya que eso son determinadas por el mismo usuario a la hora de crear el programa. No existe un número máximo de instrucciones que se puedan dar. Un programa que se diseña únicamente mediante esta estructura de control generalmente tendrá como instrucciones entradas de datos, asignaciones de cálculo realizados con los datos de entrada y salidas de nuevos datos. A continuación tenemos las estructuras de selección o selectivas. Estas estructuras de control son aquellas que evalúan una expresión, usualmente una condición booleana. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar solamente que esta condición tiene solamente dos resultados: verdadero o falso, no hay más. Y a partir del resultado permiten tomar decisiones entre una, dos o más opciones. A esto se le conoce como selección condicional. Existen tres tipos de estructuras selectivas: selección simple, selección doble y selección múltiple. Como podemos ver en esta parte, yo agregué la sección selectiva doble anidada, que si bien no es parte de las estructuras selectivas, es una variante que cabe destacar. Nos vamos primero por la selectiva simple o el if, que es aquella que después de evaluar una condición determina su valor, que es verdadero o falso. Y solo si el resultado de la condición es verdadero, se realizará la instrucción o serie de instrucciones definidas para la condición. Su sintaxis, su forma de desarrollarlo es la siguiente. Aquí hay dos pequeños ejemplos. En el primero de ellos vemos el if, se abren paréntesis y dentro se escribe una condición. Que esta condición puede ser, digamos, una variable x con valor desconocido y igual a 5. Si x sí tiene el valor de 5, entonces procede a la primera o única instrucción en este caso. Como vemos en el segundo ejemplo, cuando hay dos instrucciones o más, se necesita encerrar dichas instrucciones entre llaves. El alcance sintáctico predeterminado para una estructura de control es de una instrucción, como se aprecia en la primera forma, que es lo que les decía. Cuando solo hay una instrucción, no se usan llaves. Cuando se requiere que se ejecute más de una, las instrucciones deberán agruparse mediante llaves, tal cual como se puede ver en la segunda forma, o sea, esta de aquí. La selectiva doble o if-else es aquella que permite evaluar una condición booleana y elegir entre dos opciones. Si la condición es verdadera, ejecutará la instrucción que se encuentra a continuación del if, pero si la condición es falsa, se ejecutará la instrucción que se encuentra a continuación del else. Por lo tanto, se seleccionan las instrucciones que se encuentran a continuación del if
o las que están después de else, pero no ambas. La sintaxis es la siguiente. Vemos de nuevo dos formas, básicamente lo mismo. Leave, la condición, si esta condición se cumple o es real, entonces se procede a realizar la instrucción que se dé. Y ahí termina. Entonces, else, que es si no, o sea, si esta condición es falsa, entonces procede a darse esta otra instrucción. Como solo es una instrucción por caso, no es necesario usar llaves. En esta segunda sintaxis vemos cómo si se cumple la condición hay dos instrucciones. Como es más de una, obviamente, entonces hay que encerrar estas instrucciones con llaves. Si no se cumple la condición, nos vamos al else, y como también tiene otras dos instrucciones, hay que encerrarlas también en llaves. Recordar que para cada estructura, si existe más de una instrucción, estas se deberán agrupar con las llaves. En la segunda forma que se ve en la imagen, se agrupan tanto el para leave como para el else, que es justo lo que les comentaba. Si se cumple la condición y hay dos o más instrucciones, se usan llaves. Tanto aquí como acá. Selectiva doble anidada. Es aquella estructura que dentro del alcance de una condición tiene otra condición. En otras palabras, en un if-else se encuentra otro if-else. Cada condición será evaluada en el orden en el que va apareciendo. Si la condición 1 es verdadera, se ejecuta la primera instrucción y ya no se revisan las demás condiciones. De lo contrario, se evalúa la siguiente condición y si esta es verdadera, realiza su instrucción y así sucesivamente. El else final, que contiene la última instrucción, será ejecutado si ninguna de las condiciones anteriores fue verdadera. Esta estructura es más fácil cuando se tienen tres o más opciones. Es posible utilizar tantos anidamientos como se requiera. Su sintaxis es la siguiente. Vemos el primer if. Su primera condición, si se cumple, se realiza la instrucción. Si no, aquí hay otro if que funcionará solo si esta primera condición es falsa. Entonces se evalúa otra condición. Si esta nueva condición es verdadera, entonces se ejecuta la instrucción. Y en caso de que esta segunda condición sea falsa, entonces sí se realiza la instrucción perteneciente a este último else. Como solo tiene una instrucción cada una de estas condiciones y el else, no es necesario el uso de llaves. En caso de que se tengan dos o más instrucciones en las condiciones o el else, entonces será necesario el uso de las llaves. Tenemos aquí un pequeño ejemplo en el que vemos que se compara a la variable num con el 0. Vemos un igual igual. ¿Qué es eso? Es un, una forma de es la única forma de comparar una variable con un valor. ¿Por qué doble? Porque si solo usáramos un signo de igual, el lenguaje lo entendería como una asignación y no como una comparación. Cuando se hacen comparaciones de igual, hay que usar el doble signo, igual igual. En fin, si esta variable número es igual a 0, entonces se activa la instrucción. La instrucción es el método printf, que lo que hace es imprimir en pantalla y nos mostraría este mensaje que dice es 0 y un salto de línea. En caso de que no sea 0, entonces se va a la siguiente condición. Si número es mayor a 0, entonces se imprime en pantalla
el siguiente mensaje es positivo. Si no es 0 y si no es mayor a 0, entonces es negativo. ¿Qué significa eso? Que si no es igual a 0 y no es mayor a 0, entonces es menor a 0. Por lo tanto, si imprime este mensaje, es negativo. Por último, tenemos las selectivas múltiples, que son esas estructuras que permiten elegir entre dos o más opciones. El switch evalúa la expresión que se encuentra dentro de los paréntesis y el resultado se compara con valores alternativos. El switch en la expresión lleva implícito el operador igual, que es este que les comentaba, igual, por lo que compara si la expresión es igual a alguna de las opciones. Por lo tanto, no se puede comparar utilizando otro operador relacional. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Los que comparan dos valores. Son entre dos y nada más. Está el igual, el diferente, que sería un signo de admiración, y el igual, el mayor que ya conocemos, el menor que, el mayor o igual que, donde se escribe primero el mayor que y luego el igual, o el menor igual que, donde se escribe primero el menor que y luego el igual. El tipo de dato de la expresión solo puede ser entero o carácter. Por lo tanto, las opciones deberán coincidir con el tipo de dato de la expresión. Su sintaxis es la siguiente. Vamos aquí el switch, aquí la expresión o la variable que queremos comparar. Digamos que es un entero. Entonces tenemos case 1. Si eso funciona como si, digamos, expresión es la variable. Entonces, si expresión es igual a 1, entonces ejecuta la primera instrucción. Este break se utiliza para romper esta condición, porque de no usarlo, se ejecutaría también esta segunda y la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Este break indica que hasta aquí termina este primer caso. Si expresión no es igual a 1, entonces se va al siguiente. Si es igual a 2, ok. Si no, el siguiente. Si no, el siguiente y siguiente hasta que llegue a la que le toque. En caso de que no exista o no coincida con ninguno de los casos, entonces se dará el caso del default, donde se utilizará una instrucción a determinar por el programador. Vemos aquí un pequeño ejemplo donde el switch recibe la variable día, en la que el programa solicita al usuario que digite qué día de la semana le interesa. Entonces, si día, que es una variable que almacena un carácter, es el carácter L, que significaría lunes, entonces se ejecuta la primera opción, que sería imprimir en pantalla número 1. Si no es, se va al siguiente. Si cumple, se ejecuta su respectiva instrucción. Si no, al siguiente. Si no, al siguiente, el siguiente, el siguiente. Y así hasta que llegue a la opción que corresponda. Y con eso terminamos las estructuras de control selectivas. Nos pasamos ahora a las estructuras de control interactivas o repetitivas. Estas estructuras permiten repetir una acción. La repetición es controlada por una expresión que es una condición booleana, o sea que solo hay como posibilidades verdadero y falso. Hay tres formas de expresar las repeticiones o ciclos: por el método for, while o do while. El cuerpo del ciclo está constituido dentro de la estructura repetitiva. La repetición puede ser definida o indefinida.
La iteración es definida cuando se conoce de antemano el número de repeticiones a ejecutar. Por lo tanto, podemos decir que una iteración es indefinida cuando no se conoce de antemano el número de veces que se repetirá alguna acción. La primera de estas estructuras es el while. En esta estructura, la repetición se realizará tantas veces como se indique mientras se cumpla la indicación, la condición que se exprese. La condición de repeticiones puede ser definida o indefinida. La representación de la estructura es la siguiente, donde podemos ver aquí la expresión 1, que a continuación les mostraré un pequeño ejemplo para que quede un poquito más claro. El while con su respectiva condición, que si cumple entra a seguir con estas instrucciones, si no, no. Se cumple la primera instrucción y esta expresión cambia el valor del ciclo para volver a evaluarlo. Y si sigue cumpliendo, se vuelve a ejecutar y aquí vuelve a cambiar. Si sigue cumpliendo, se vuelve a ejecutar y vuelve a cambiar hasta que deje de cumplir y el ciclo se rompe, deja de funcionar. Así, aquí explica un poco mejor. Vemos que la expresión 1 siempre será el valor de inicio de la variable de control. Vendría siendo esta parte. La expresión 2 es la condición booleana, que es lo que va aquí, lo que determina si se entra al ciclo o no. La expresión 3 es la forma en que cambia la variable de control. O sea, aquí se cambia este valor para que el ciclo pueda romper en algún momento, si no vamos a tener un ciclo infinito y nuestro programa va a tener pues errores de funcionamiento. Y la instrucción 1, que pueden ser una o miles, pues son las instrucciones o las cosas que va a hacer mientras el ciclo siga funcionando. Aquí un pequeño ejemplo donde i sería una variable de tipo entero a la cual se le asigna el valor del 1. Entonces nos vamos a la condición, que sería la expresión 2. La variable i, que nosotros ya sabemos que por primera vez, que es primera vez que entra, entonces 1 todavía. Entonces comparamos 1 menor o igual a 10. Sí, 1 es menor o igual a 10. Entonces se ejecuta. Como son claramente dos instrucciones, una que cambia el valor y la que vamos a ejecutar, pues se necesitan las llaves. La instrucción como tal es un printf, que es, como les comenté anteriormente, el método que imprime en pantalla. Imprime que n por i, que son valores variables declaradas anteriormente en un programa, pues es igual a la multiplicación de n por i, ¿verdad? Y aquí está el i más más, que es una iteración, un cambio de valor. ¿Qué significa el más más? I más más sería igual a escribir i igual a i más 1. Esta es una forma de abreviar esto. Porque otra forma de escribirlo sería como un i más igual 1. Son formas de iterar o de cambiar el valor de i de uno en uno. Entonces, este ciclo se va a repetir, este se va a convertir en 2, se va a volver a imprimir, se va a convertir en 3, se va a volver a checar, va a volver a entrar, y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Lo va a revisar, es menor o igual, sí, es igual, se vuelve a ejecutar,
vuelve a imprimir por última vez y vuelve a cambiar. Entonces se convierte en 11 y toma el valor de 11. Entonces se vuelve a checar. 11 es menor o igual a 10, ya no. Entonces el ciclo se rompe y deja de ejecutarse. Pasamos con el siguiente, el do while. En esta estructura la condición de continuación del ciclo se prueba al final del mismo. Funciona de manera similar a la estructura while. La diferencia es que una evalúa al inicio y la otra al final. En esta estructura es indispensable escribir llaves, aunque pudiera parecer innecesario utilizarlas. La representación de la estructura es la siguiente. Tenemos primero nuestra expresión, como vimos en el ejemplo anterior, algo como el i igual a 1, que sería el valor inicial de la variable que vamos a estar iterando y de la que dependerá nuestro ciclo. Y aquí, en vez de evaluar para ver si se entra el ciclo o no, primero se ejecuta y luego se cambia de nuevo la variable o el valor, y entonces sí se revisa. Si entonces después de este cambio ya no procede, ya no entra dentro de la condición, entonces se rompe y ya no se vuelve a ejecutar, pero ya se ejecutó al menos una vez. Si sigue cumpliendo, pues se vuelve a ejecutar, se vuelve a revisar, vuelve a cambiar, y ya que cambia aquí, se vuelve a revisar. Si vuelve a cumplir, se vuelve a hacer. En caso de que no, pues se rompe. Como vemos aquí, la expresión 1 es la asignación de inicio, como les comentaba. La expresión test es la asignación de variación, que es aquí donde cambia el valor y de donde va a depender si se sigue en el ciclo o no. La instrucción 1, pues que son las instrucciones o acciones a ejecutar, o lo obvio. Y la expresión 2, que es la condición, que debe ser una expresión booleana, o sea, es verdadero o falso, no más. Vemos aquí un pequeño ejemplo, donde aquí no hay expresión 1, no hay variable. ¿Por qué? Porque miremos lo que hay dentro de la estructura. Nuestra primera instrucción es un printf que dice le pide al usuario un número cualquiera, y para detener el ciclo le pide un -1. Esta función scanf recibe el valor por teclado que le dé el usuario. La variable número es un flotante, por eso esta f de float. Se almacena el valor aquí en la variable num. Se realiza otra instrucción y otra instrucción que no cambian el valor de num. Y entonces aquí, ya que se cumplieron todas estas instrucciones, se revisa. Num es diferente a -1. Entonces se checa. Si el valor que escribió el usuario es 5, entonces se ejecuta todo esto, estas dos demás, y entonces se revisa. 5 es diferente a -1, sí. Lo vuelve a hacer. Entonces, 2. Se vuelve a guardar, se vuelve a calcular, se vuelve a sumar aquí. Que, por cierto, esta es como otra forma como les dije ahorita, del i más más. Aquí es como otra forma de escribir esta expresión como tal, sería cuenta más más. Entonces i más más sería como i igual a i más 1, que es la forma más común de iterar o de cambiar los valores de uno por uno. Pero bueno, volviendo a este num, que ahorita es 2, diferente de -1, sí. Ok, entonces le vuelve a pedir al usuario que digite un número. Ahora sí escribe -1, se almacena el -1, se vuelve a calcular aquí, pero ahora sí, -1 es diferente de -1,
No, entonces falso. Por lo tanto, el ciclo se rompe. Y por último, tenemos el ciclo for, que es esta estructura de control se utiliza generalmente cuando la repetición está definida. Esta estructura maneja todos los detalles de la repetición controlada por contador. Su representación es la siguiente. For, abrimos nuestro paréntesis y tendremos tres expresiones, 1, 2 y 3, cada una de ellas separadas por un punto y coma, punto y coma. La última pues no lo requiere. En caso de que sea una sola instrucción, como podemos ver, pues no se usan no se encierran llaves. En caso de que sean dos o más instrucciones, será necesario el uso de llaves. Como vemos, la expresión 1 es el nombre de la variable de control y su valor de inicio, que es lo que hacíamos antes con el definir el i igual a 1 antes de comenzar el ciclo anteriormente. Aquí la expresión 2 es la que evalúa la condición de control, que como vemos en el while igual es de donde dependía si la instrucción seguía o no. La instrucción, pues obviamente lo que se va a realizar dentro de esta estructura de control. Y por último la expresión 3, que es la instrucción de incremento o decremento de la variable de control, que es de donde se va a ver, o la que va a tener que subir y bajar, cambiar el valor de control para ver si esta condición, la expresión 2, se sigue o no cumpliendo. Aquí uno de los for más comunes y lo que más se va a usar, yo creo, en la programación, de lo que más he usado yo, que son contadores. En el for iniciamos la expresión 1, un i, un entero, igual a 1, la condición i menor o igual a 10 y el i más más. La primera vez, i igual a 1, i es menor, 1 es menor a 10, entonces claro que entra. Se ejecuta esta impresión en pantalla, ya que se ejecuta, se aumenta el valor. Deja de ser 1, se convierte en 2. 2 es menor que 10, menor o igual que 10, sí. Se ejecuta, vuelve a cambiar. 3. 3 es menor o igual que 10, sí. Se ejecuta y vuelve a aumentar. 4. Entra todavía. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menor o igual a 10, sí, es igual. Vuelve a entrar, aumenta. Se convierte en 11. 11 menor o igual que 10, no. Entonces el for, el ciclo, se rompe. Y así terminamos con las estructuras de control. Espero haya quedado claro. En caso de que exista alguna duda, pues contáctenme en los medios necesarios. Nos vemos en la próxima con el siguiente tema, que será estructuras de control anidadas.